Cancelé la boda tras descubrir que mi prometido planeaba volver con su ex, y fingió que fue mi culpa. Si alguna vez estuviste a punto de casarte con el hombre equivocado, quizás puedas entender lo que viví. Yo no lo entendí hasta que fue demasiado tarde, hasta que vi con mis propios ojos lo que estaba dispuesto a hacer a mis espaldas. Mi nombre es Amanda, y hasta hace 3 meses estaba comprometida con Daniel. Llevábamos casi 5 años juntos, de esos que parecen sacados de una película de Netflix. Conocernos en la universidad, empezar desde abajo, sobrevivir mudanzas, trabajos tóxicos y padres entrometidos. Todo parecía encajar, al menos para mí. Daniel era de esos tipos encantadores que saben decir lo correcto frente a los demás. Tenía buena labia, buena presencia, una familia que lo idolatraba y un trabajo estable. Yo trabajaba como ilustradora, freelance, y ganaba menos que él. Algo que siempre usó como argumento para recordarme lo afortunada que era por tenerlo. Tú me completas, Amanda. Yo pongo la estabilidad y tú el corazón, me decía con una sonrisa torcida. En ese momento lo encontraba romántico. Ahora solo lo encuentro manipulador. Pero si hubo alguien que siempre me cayó bien en su entorno, fue su mejor amigo, Mateo. Ellos se conocían desde el colegio, y a diferencia de Daniel, Mateo era frontal, torpe para algunas cosas, pero honesto. Me escuchaba cuando tenía problemas, y aunque nunca fue particularmente cariñoso, había algo en él que me hacía sentir que estaba del lado correcto. 2 semanas antes de la boda, Mateo me pidió que nos viéramos a solas. Su mensaje fue escueto. Necesito mostrarte algo. No puedo callarlo más. Nos vimos en una cafetería cerca de mi casa. Estaba nervioso, sudando, con cara de no haber dormido. Sacó su celular y sin decir una palabra me mostró una serie de capturas de pantalla. Era Daniel, hablando con su ex, Luciana. Mensajes recientes, fechados de hacía una semana. Y no solo hablaban de verse a escondidas, hablaban de mí, de lo ingenua que era, de lo poco atractiva que me veía últimamente, y de cómo, cuando todo estuviera más estable, pensaba dejarme para recuperar lo que era suyo. Luciana parecía divertida con todo. Respondía cosas como: yo sabía que ibas a volver tarde o temprano, y que aproveche la boda porque va a durar poco. Sentí que me apagaban la luz del mundo. Mateo bajó el teléfono. No dijo nada. Solo me miró con culpa. Lo siento, Amanda. No podía permitir que lo hiciera. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Desde hace meses. Él decía que era solo por cerrar ciclos, pero no fue solo eso. No puedo ser parte de esta farsa. Ese día lloré como no lo había hecho en años. No por Daniel. Por mí. Por haber creído. Por haber confiado ciegamente. Y lo cancelé. La boda, el salón, las flores, la lista de regalos. Todo. No lo hice en secreto. Llamé a su madre, a la mía, a los invitados, y a Daniel solo le dejé una nota, pegada en la nevera. Sé todo. No hay nada que explicar. No vuelvas. Pero la historia no terminó ahí. Cuando cancelé la boda, esperaba silencio. Distancia. Tal vez incluso un poco de culpa por parte de Daniel. Pero en cambio, lo primero que hizo fue publicar un mensaje en sus redes sociales, el mismo día en que debía ser nuestra despedida de solteros. A veces el amor no basta. Lamentablemente, Amanda tomó una decisión inesperada. Respeto su camino, aunque no lo entienda. Yo seguiré con la frente en alto, porque mi amor fue real. Sí. Así, con toda la hipocresía posible. En menos de 24 horas, su familia empezó a escribirme como si yo fuera la loca. Su madre: lo humillaste, podrías haber hablado en privado. Su hermana: yo sabía que no estabas lista para un hombre como Daniel. Sus amigos, al menos los que quedaban de su parte: él no se merecía eso. Y lo peor fue cuando su versión empezó a colarse en los círculos de nuestros conocidos, que yo tenía dudas, que había conocido a otro, que sufría inestabilidad emocional, sus palabras favoritas para referirse a mí cada vez que tenía un mal día. Pero yo no iba a entrar en ese juego. Me prometí no publicar nada, no explicar, no caer en el drama público. Pero Mateo no pensaba igual. Una semana después, publicó una historia en Instagram con fondo negro y texto blanco. Las bodas deben cancelarse cuando uno de los dos planea ser infiel. Punto.
sin nombres, sin etiquetas, pero todos entendieron. Entonces empezaron los mensajes privados, personas que habían estado en el círculo de Daniel, una ex compañera de oficina. Sé que Daniel tenía cosas raras con su ex. Lo vi salir con ella 2 veces. Un conocido de la universidad. Nunca me cayó bien, pero ahora entiendo por qué Mateo se alejó. Incluso un primo lejano me escribió. Luciana se jactaba de que lo iba a recuperar. Nadie le creía. Vaya si lo logró. Las piezas empezaban a encajar. No fue una recaída. Fue una historia paralela. Daniel había mantenido 2 relaciones a la vez mientras planeaba casarse conmigo. Y cuando fui yo quien canceló todo, decidió que su orgullo herido valía más que la verdad. Un día, me topé con él por accidente en una tienda. Nos quedamos mirando. «No puedo creer que sigas con la mentira», le dije. «¿Cuál mentira? Fuiste tú la que huyó. Yo te amaba, Amanda». Le sonreí con la misma ironía que él usó en sus redes. «Entonces quédate con esa versión, porque es lo único que te queda», y me fui. Pero el karma no es sordo, y Daniel aún no sabía lo que se le venía. Después de mi encuentro con Daniel en aquella tienda, supe que no había aprendido nada. Seguía con esa sonrisa de víctima perfecta, esa postura de hombre abandonado por una novia emocionalmente inestable. Pero lo que no calculó es que el mundo ya no es un lugar donde las verdades mueren en privado. Una semana después, se celebró lo que iba a ser nuestra boda. Obviamente no hubo ceremonia, pero Daniel organizó un almuerzo de amigos en 1960, casa de sus padres, como si quisiera seguir mostrándose en control. Subió fotos. Sonrió con su hermana. Brindó con frases como «El amor llegará cuando tenga que llegar» y «Las verdaderas personas no se rinden». Pero la gente ya no lo veía igual. Mateo había plantado la semilla. Y ahora, varios más se atrevían a hablar. Lo más impactante vino de alguien que no esperaba. Elías, un compañero de Daniel en el trabajo. Nunca me cayó especialmente bien. Frío, distante. Pero al parecer, lo suficiente íntegro como para no soportar la doble cara. Una tarde me escribió: «Amanda, necesito que sepas que Daniel usó su tiempo de oficina para verse con Luciana. Lo cubrí varias veces sin saber por qué, hasta que los vi juntos. No sabía si decírtelo, pero ya no puedo callar». Su mensaje iba acompañado de fotos. No capturas de pantalla, sino fotos reales. De él entrando a un hotel con Luciana. Una vez con una mochila. Otra con un ramo de flores. Me temblaban las manos. No por dolor. Por indignación. Había tenido a todos engañados. Me hablaba de fidelidad, de ser su prioridad, mientras se metía en una cama ajena. Y ahora encima tenía el descaro de hacer como si yo lo hubiera abandonado. Fue entonces cuando tomé una decisión. No para vengarme, no para arrastrarlo, sino para contar la verdad. Escribí una publicación sencilla. Sin odio. Solo hechos. Fechas, capturas, testimonios. La titulé «La verdadera razón por la que cancelé mi boda». La publiqué sin permitir comentarios. No quería escándalo, solo quería que, al menos una vez, la historia no la contara él. Y funcionó. En menos de 3 horas tenía cientos de compartidos. Gente que había estado en silencio me agradeció. Otras personas aportaron datos, mensajes, incluso detalles sobre otras chicas con las que había coqueteado. Daniel me bloqueó, su hermana también. Su madre me mandó un mensaje de voz llorando, pero no por mí, sino por lo que hiciste. Quedar a Daniel frente a la familia. Lo que yo hice. No lo que él hizo. Me reí. No de felicidad, de alivio. Las máscaras empezaban a caer. Y Daniel ya no sabía a quién mirar sin que alguien le devolviera la verdad como un espejo. La publicación que hice no tenía intención de volverse viral. No usé nombres completos, no expuse a nadie fuera de contexto. Pero cuando uno lanza la verdad al mundo, ya no puede controlar cómo se propaga. Y en mi caso, el efecto fue inmediato. Las personas que conocían a Daniel empezaron a alejarse de él. Algunos en silencio, otros dejando de seguirlo, otros bloqueándolo de todos lados. Incluso algunos de sus compañeros de trabajo compartieron mi publicación en privado entre ellos. Pero lo más inesperado fue recibir un mensaje de Luciana. Sí, Luciana. La mujer con la que Daniel me estaba engañando. Lo abrí sin esperar nada más que veneno. Pero lo que leí fue otra cosa. Hola, Amanda. Sé que probablemente me odias.
Yo también me odiaría. Pero necesito decirte algo. Daniel. Me hizo creer que ustedes ya no estaban juntos, que tú sabías que él aún hablaba conmigo. Cuando vi tu publicación me di cuenta de que yo también fui usada. ¿Usada? ¿Ella? Continué leyendo. Luciana me contó que Daniel nunca le dijo que seguía comprometido conmigo, que se había reunido con ella diciéndole que la boda era una formalidad, que las cosas con Amanda ya estaban terminadas, y que solo esperaba el momento adecuado para romper definitivamente. Incluso le dijo que yo era emocionalmente inestable y que lo tenía atado por lástima. Él me mintió, Amanda. A las dos. Me dio la misma versión de víctima a cada una. Al principio no le creí del todo. ¿Y si era una jugada para quedar? ¿Bien? ¿Y si ahora que el barco se hundía quería saltar antes que él? Pero entonces me mandó mensajes, audios, conversaciones grabadas donde Daniel le decía que estaba cansado de mis crisis, que la boda sería un error pero ya no. Podía cancelarla porque quedaría como un idiota. Y una joyita final. Después de la luna de miel busco cómo terminarlo todo. Mientras tanto, tú y yo seguimos como siempre. Tuve que sentarme. No solo me engañó con ella. Planeaba abandonarme después de casarse. Por dinero, por estatus, por quedar bien con su familia. Era un plan maestro de egoísmo. Luciana, quizás, por vergüenza o por culpa, me ofreció disculpas. Me dijo que entendía si no quería saber nada más, pero que si quería, estaba dispuesta a contar su versión públicamente. Yo no se lo pedí. No quería que esto se volviera una guerra abierta, pero lo hizo igual. Y cuando publicó su historia, Daniel no solo perdió mi credibilidad, perdió su red de protección. Porque ahora ya no era solo mi palabra. Eran dos mujeres contando la misma historia, desde lados distintos, con pruebas. Y si algo he aprendido es que la gente puede ignorar una voz, pero no un coro. La caída de Daniel se aceleró, y el karma, por fin, empezaba a correr. Tras la publicación de Luciana, el silencio se volvió imposible para Daniel. Ella no fue agresiva. No lo insultó. Solo compartió la verdad, mensajes, fechas, audios. Dijo que se sintió engañada tanto como yo, que jamás habría aceptado verse con él si hubiera sabido que seguía comprometido. Y eso cambió todo. Ya. No era la novia despechada la que hablaba. Ahora también su ex lo señalaba. Y si antes muchos dudaban, ahora empezaron a hablar sin miedo. Una antigua compañera del gimnasio escribió un tuit donde decía que Daniel le había coqueteado, con insistencia cuando ya estaba comprometido. Otra chica, ex asistente suya en el trabajo, publicó que él la invitó a salir como amigos, pero después insistió en que ella lo ayudara a olvidar sus problemas con Amanda. Hasta ese momento yo solo había contado lo necesario, pero la avalancha ya no la estaba provocando yo. Daniel, con su forma de manipular y esconder, había sembrado tanto engaño que bastaba una chispa para incendiarlo todo. Intentó defenderse. Cambió su perfil de redes sociales a privado. Publicó una historia con un fondo gris y la frase: "No todo lo que brilla es verdad. Hay personas que solo buscan atención". Después la borró, pero ya no podía tapar el sol con un dedo. Uno de sus jefes, al parecer, era amigo cercano del padre de Luciana. Cuando se enteró de lo sucedido y revisó los reportes de Daniel, descubrió que había usado tiempo laboral para escaparse con ella. Incluso encontraron en su correo laboral una reservación de hotel a nombre de él, enviada desde su computadora de la oficina. Y entonces vino el golpe profesional. Fue llamado a una reunión de ajuste interno. No lo despidieron al instante, pero lo suspendieron con revisión de conducta. Le recortaron privilegios. Lo sacaron de proyectos importantes. Su imagen, la de tipo perfecto, el futuro esposo responsable, se desmoronó. En casa no le fue mejor. Su madre, que tanto me reprochó haberlo abandonado, se enteró de todo por la publicación de Luciana. Le Kim llegó por un grupo de WhatsApp de amigas. Y aunque nunca se disculpó conmigo, se la armó a él. Mateo me contó que hubo gritos, que lo llamó mentiroso, que se sintió humillada por defender a un hijo que jugaba a ser hombre. Incluso su hermana, la que más me despreciaba, eliminó todas las fotos que tenía con él del día del almuerzo familiar que organizaron, cuando cancelamos la boda. Daniel estaba quedándose sin excusas y sin aliados. Y aún así, seguía culpándome. Me envió un correo una noche a las 3 de la madrugada.
¿Valió la pena destruir todo? ¿Era necesario hacer pública una historia que nadie pidió? No le respondí. Solo marqué como spam, porque sí, valió la pena y todavía faltaba lo mejor. Después del escándalo, después de las publicaciones, los mensajes y la suspensión en el trabajo, Daniel hizo lo que mejor sabía hacer: intentar controlar la narrativa. Esta vez no en redes ni con indirectas. Esta vez, cara a cara. Una mañana, Mateo me llamó. Amanda, Daniel quiere verte. No para discutir, según él. Dice que solo necesita decirte algo y cerrar todo. ¿Cerrar todo? ¿Ahora quieres cerrar? Respondí, entre irónica y cansada. No sé qué planea, pero si vas, ve sabiendo que no es por ti. Es por él. Aún así, acepté. No por curiosidad, sino por tener la oportunidad de ver cómo se desmoronaba alguien, que durante años fingió ser otra persona. Nos reunimos en un parque, en una zona neutral. Él llegó con ojeras, sin afeitarse, sin la seguridad que solía acompañarlo como una sombra. Amanda, empezó. Yo sé que la cagué, no voy a negarlo. Silencio. No lo interrumpí. Solo quiero que sepas que no fue planeado como tú. ¿Crees que Luciana se metió en un momento débil, que yo... Daniel, por favor. Lo corté. Ya no estás hablando con alguien que cree tus cuentos. Me miró. Bajó la cabeza. ¿Y ahora qué? Le pregunté. ¿Vienes a pedirme perdón? ¿O a que limpie tu imagen? Solo quería que escuches que no fue fácil para mí, que no todo es blanco o negro. Ah, lo olvidaba. Tú eras la víctima de tus propias decisiones, dije, mirándolo directo a los ojos. Él suspiró. Me lanzó su último intento de manipulación. ¿De verdad estás bien con todo esto? Con que la gente crea que soy un monstruo. Que tú hayas ganado. Así. No se trata de ganar, Daniel. Se trata de que por una vez en tu vida asumas que nadie te destruyó. Tú cavaste tu propio hoyo. Yo solo dejé de fingir que no lo veía. Se quedó callado. Y su silencio fue lo más honesto que lo escuché decir en mucho tiempo. Nos fuimos sin más, pero apenas 2 días después, el karma le dio la última estocada. Luciana, en un nuevo intento por limpiar su imagen, fue a una entrevista de trabajo. Y adivina quién la estaba evaluando: la esposa del jefe de Daniel. Y sí, también vio las publicaciones, los mensajes, los comentarios. No solo rechazaron a Luciana, le hicieron saber que no era bienvenida en entornos donde la integridad importa. Luciana, furiosa, volvió a exponer a Daniel, esta vez en un post aún más detallado. Lo que aprendí al volver con un ex que arrastró a todos en su caída. Contó cosas nuevas. Como que Daniel se quejaba de todos sus amigos, que manipulaba a sus padres, que hablaba mal de Mateo, su mejor amigo, a espaldas de todos. Y ahí fue cuando Mateo finalmente estalló. Publicó capturas de audio donde Daniel se burlaba de mi trabajo, de mis ingresos, de cómo aguantarme era parte del paquete porque al menos yo era fiel. Eso fue el final. No solo perdió reputación, no solo perdió amistades, perdió respeto, incluso entre quienes lo defendieron hasta el final. Ahora sí, Daniel estaba solo. Y aunque yo no lo celebré con fuegos artificiales, sentí paz. La clase de paz que viene después de haber cruzado el incendio y salido caminando. Después de que la última bomba estalló, con Luciana exponiendo públicamente los comentarios crueles de Daniel y Mateo, sacando a la luz audios de burla y desprecio, el silencio se volvió mi nuevo aliado. Nadie me escribía ya para preguntarme ¿qué pasó? Nadie me decía que quizá hubo un malentendido. La historia, con sus pruebas, ya era una línea recta. Y yo, por fin me sentía libre. Tuve que aprender muchas cosas después de Daniel. No solo a confiar de nuevo, sino a reconocerme sin él. Porque cuando pasas años al lado de alguien manipulador, hasta tus pensamientos empiezan a sonar como su voz. Nadie más te va a aguantar. Tú sin mí no sabrías ni pagar impuestos. ¿Quién va a tomarte en serio? ¿Con lo que dibujas? Esas frases se me habían quedado tatuadas. Y ahora las estaba borrando. Una por una. Volví a mi trabajo con fuerza. Rediseñé por completo mi portafolio. Empecé a tomar encargos internacionales, colaboraciones con otros ilustradores,
Incluso lancé mi propia tienda online. Cada pequeño logro era una victoria contra lo que él alguna vez me hizo creer. Mateo se mantuvo cerca. No como una muleta emocional, sino como un verdadero amigo. A veces salíamos a caminar, a tomar café. Nunca forzamos conversaciones, solo estábamos. ¿Sabes? Me dijo un día mientras tomábamos helado en la plaza. A mí también me mintió muchas veces. Me decía que tú te victimizabas, que eras un problema más que una pareja. Y yo llegué a creerle. ¿Y cuándo dejaste de creerle? Cuando me di cuenta de que tú escuchabas de verdad. Y él solo esperaba que aplaudieran sus frases. Nos quedamos en silencio, cómodamente, como quienes ya no necesitan probar nada. Un mes. Después, Mateo me invitó a una exposición de arte local. Me sorprendí. ¿Desde cuándo te interesan las ilustraciones? Desde que entendí que la belleza puede ser más honesta que las palabras. No era una cita. O tal vez sí. Pero no importaba. No lo necesitaba definir. Por primera vez me sentía dueña de mis pasos. El día que habría sido mi aniversario, de bodas, no lloré. No revisé fotos. No revisité conversaciones. En su lugar, publiqué una ilustración nueva. Un personaje de pie en medio de un campo en llamas, caminando sin mirar atrás. Lo titulé: Renacer no es olvidar, es avanzar, sin miedo. El post se llenó de mensajes, no de compasión, de admiración. Mujeres y hombres que me decían, gracias por contar lo que muchos callamos. Ese día entendí que mi historia, por dolorosa, no era inútil. Era el fuego que otros necesitaban para encender su propia salida. Pasaron 3 meses desde que cancelé la boda. Mi vida, aunque aún con cicatrices, había recuperado algo que no recordaba desde hacía tiempo: ligereza. Me levantaba sin miedo al juicio, sin necesidad de pedir permiso para existir. Trabajaba más tranquila, dormía mejor, reía con ganas. Pero lo que me hizo entender que por fin estaba en paz fue algo tan simple como cruzarme con Daniel una última vez. No fue planeado. Lo vi desde lejos en una cafetería. Estaba solo, cabizbajo. Tenía papeles frente a él y el celular en la mano, pero no parecía ocupado. Solo perdido. Ya no era el hombre impecable, ni el que sonreía con falsa seguridad. Era solo un tipo solo. Y por primera vez no sentí nada, ni rencor, ni dolor, ni ganas de acercarme. Solo lo miré unos segundos. Y seguí caminando. Porque la gente como él no merece finales dramáticos. Merecen el silencio que dejaron cuando podían haber elegido el amor. Un par de semanas después, Mateo me trajo una caja. Estaba en casa de mis padres. La dejaste ahí hace años, cuando pintabas en el estudio de Daniel. La abrí sin saber qué esperar. Adentro, entre papeles y lápices viejos, había un cuaderno con bocetos. En la primera hoja, un dibujo que hice en nuestra segunda Navidad juntos. Era él y yo abrazados, en una caricatura, y en un globo de texto, mi versión dibujada decía: prométeme que no te vas a ir nunca. No lloré. Solo arranqué la hoja, la doblé en 4 y la metí en una chimenea encendida. No por odio, sino porque entendí que lo único que debía irse era la promesa vacía. En cambio, los demás dibujos los guardé. Porque todo lo que hice, incluso en medio del engaño, fue real. Yo fui real. Y eso no merecía desaparecer. Con Mateo empezamos algo. No lo anunciamos, no lo apresuramos, solo dejamos que pasara. Era diferente, era lento, y era libre. Un día, me abrazó mientras pintaba y me dijo: ¿sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Mi sarcasmo? Eso también. Pero sobre todo, que pudiste tocar fondo sin arrastrar a nadie contigo. Y aún así, flotaste. Me reí. Lo besé. Y volví a pintar. La última ilustración de esa semana fue una mujer caminando descalza sobre un lago en calma, con un vestido hecho de pétalos. La titulé: Me fui sin aplausos, pero con la cabeza en alto. Porque sí. No necesité gritar que gané. Solo tuve que mostrar que ya no estaba donde me rompieron. Y eso fue el mejor final posible. Si te gustó, dale like y suscríbete. Para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.